Me molesta la palabra pasivo, porque es como una muerte anticipada. Nada de pasivo, activo. ¿A quién pertenece esa frase? Al contador Enrique Iglesias. Y es un buen punto de partida para la segunda parte de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el doctor Rodolfo Saldain a propósito de su libro La era de los nuevos viejos. Estamos hablando de este fenómeno, el de los nuevos viejos, a partir de afirmaciones como esas que están incluidas en el libro de Rodolfo, esa de que, por ejemplo, los centenarios que siempre han existido, ahora ya no serán algo excepcional. Debemos asumir que los longevos dejan de ser la excepción y pasan a ser la regla ya mismo. Esa es una de las frases. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con esas personas y su relación con el trabajo? Seguimos teniendo la tendencia a considerar a los añosos como pasivos, como meros consumidores, nunca como productores, es otra de tus advertencias. Y hay una capacidad productiva enorme. En el año 2006, un profesor de la Universidad de Illinois, Olshansky, creó una expresión que creo que es muy gráfica: el dividendo de la longevidad. Dividendo, que es las ganancias de la longevidad. ¿Qué es lo que quiere decir con esa expresión? Es decir, las personas que llegan a cierta edad han acumulado un capital humano que es una de las riquezas de la sociedad. Esa riqueza de la sociedad debe tener siempre chances de expresarse en la medida que esa persona quiera, tenga ganas, tenga voluntad. No debe haber una institucionalidad que lo limite, tampoco que lo obligue, pero en la medida que la persona quiera, es decir, tiene que tener la chance de seguir siendo activo, es decir, siendo productivo. Eso es parte del nuevo viejo. Es decir, que puede ser, digamos, muy activo en actividades económicamente rentables o no, pero si lo quieren ser en las que fueran, lo pueden aportar a nivel educativo, a nivel intergeneracional. Hay una película, Robert De Niro la protagoniza. Ah, sí, ya sé de cuál vas a hablar. Sí. Pasante de moda, vale la pena verla, está disponible en las plataformas habituales, donde un ejecutivo retirado se integra en una empresa de millennials, de moda. Nada que ver con lo que había sido su vida, ni la estructura fordista que tenía él productiva en la cabeza. Pero enriquece de una manera espectacular el ambiente de trabajo con esa integración intergeneracional. Y claro, tú lo marcás ahí, la persona de más de 60, digámoslo así, carga con un capital humano valioso. Por ejemplo, experiencia, sin duda. Por ejemplo, redes de contactos. Correcto. Es interesante notar que en el esquema clásico con el que todos nos hemos movido hasta ahora, esa persona de un día para el otro tira todo eso al cajón, ¿no? Sí. A un archivo y quizás y en muchos casos cuesta. Quizás no se aprovecha, no se usa más, ¿no? Sí. La vida en 3 etapas del siglo pasado, en eso habíamos quedado un poquito antes y creo que acá vale la pena volver, ya es historia. Educarse y recapacitarse va a ser la regla durante toda la vida. No se termina ni siquiera con un estudio terciario. La posibilidad de trabajar va a estar mucho más allá de los umbrales clásicos. Es decir, las personas van a tener mayores chances de seguir activas, el trabajo va a ser más amigable con la persona de edad, producto de la propia tecnología. Es decir, y la frontera de etapas en la vida va a tender a desaparecer, va a ser mucho más porosa. Eso implica desafíos enormes en la organización empresarial, en la organización personal, y bueno, es un nuevo mundo. Desafíos, pero al mismo tiempo oportunidades, ¿no? Claro. Porque el libro está cargado de ejemplos de lo que la diversidad generacional puede aportarle a una empresa o a una institución. El intercambio, ¿sí? Esa sinergia, ¿no? Esa sinergia es básicamente positiva. Ahora, es también importante que lo que en el libro, yo digo que envejecemos con 3 tipos de patrimonio, ¿verdad? El patrimonio biológico, que un poco eso fue lo que hablábamos al comienzo,
el patrimonio material, que probablemente es uno de los que preocupe más, y sobre todo pensando en el tema previsional, y un patrimonio transformacional, un patrimonio inmaterial, que es aquel que permite a la persona adaptarse a ese mundo cambiante. Esos activos transformacionales no los hemos aprendido. Probablemente las generaciones actuales de estos nuevos viejos sean las pioneras, las primeras que están llegando a esa situación. Pues bien, va a haber que aprender desde jóvenes a incorporar aquellos factores, la educación es clave, la cultura es clave, que ayuden a las personas a transformarse permanentemente. Y habrá también que derrotar la discriminación que hoy existe hacia los más veteranos. Eso también está arriba de la mesa, ¿no? Está arriba de la mesa. Mira, tú lo llamás el edadismo. Sí, no es fácil ponerle un nombre, pero está arriba de la mesa y es un derecho humano violado. ¿No? Del que se habla poco. Del que se habla poco. Pero mira, la institución de derechos humanos uruguaya ha tenido un conjunto de dictámenes apuntando a eso. Justo en estos días está siendo objeto de algún cuestionamiento, digamos, la actuación de la institución, pero hay que pensar que los derechos humanos no son solo las violaciones del periodo de facto, etcétera, etcétera. Las violaciones a los derechos humanos. También hay violaciones de derechos humanos en la vida cotidiana nuestra hoy, ni hablemos de las cárceles. Pero ha habido un par de pronunciamientos importantes que ha obligado a organismos públicos a quitar de sus bases límites de edad para llamados, que ha obligado a empresas también del sector público a redefinir políticas de desvinculación por razón de edad. Y han sido dictámenes de la Institución Uruguaya de Derechos Humanos. Creo que eso es bien interesante, como... No hay legislación en esa materia. No hay legislación específica, pero el derecho el derecho es vivo. Y las normas constitucionales, por ejemplo, habilitan perfectamente una relectura, una resemantización en ese sentido. ¿Qué es lo que se sostiene? ¿Cuál es el prejuicio? Y bueno, que estas personas, las mayores, digamos, los mayores de 60, son menos creativos, más lentos, más conservadores, ¿no? Correcto. Y bueno, algo de razón hay también, no lo podemos negar totalmente. Por eso el buen envejecer es un aprendizaje, no es algo que brote naturalmente. Y hay empresas y hay sectores enteros de actividad, por ejemplo el sector financiero, tiene la práctica que rara vez un bancario llega a los 60 años trabajando. De ser posible, hay una prejubilación en el sentido de que lo retiran antes. Ese tipo de prácticas realmente asociadas a un retiro no tienen futuro. Sin embargo, hoy está viendo las experiencias en sentido contrario, ¿no? Tú mencionás ejemplos en el libro. La cadena de cafeterías Starbucks inauguró hace relativamente poco en Ciudad de México un local atendido solamente por personas de más de ¿cuánto? De más de 60 años. Y eso fue una política expresa y que aparentemente está teniendo mucho éxito en la recepción del público. Bueno, supongo que ahora estará impactada por la pandemia, como todo ese tipo de actividades, ¿verdad? Pero está habiendo redefiniciones fuertes en eso. La industria automotriz alemana viene adecuando los puestos de trabajo a un equipo de trabajadores de más de 60 años. Es decir, con las alturas en las que trabajan con las unidades, con una serie de dispositivos que permiten el continuar la vida activa más allá de lo tradicional. Y me llamaba la atención, en el caso de Starbucks, por ejemplo, ¿cuáles son las razones? ¿Qué es lo que se observa con este personal de entre 60 y 65 años? Las cualidades que tienen las personas mayores como responsabilidad, sentido de arraigo y el trabajo estructurado, además de que están ávidas de aprender nuevas cosas y sienten su energía renovada. Correcto. Sí. Acá en el Uruguay hay alguna experiencia de empresas que han eliminado, empresas privadas,
que han eliminado un requisito de ingreso de edad. Y la incorporación de trabajadores, hombres y mujeres, ya de cierta edad, ha sido claramente positiva. Primero, por el sentimiento de oportunidad que perciben, que se le abre la puerta y que no se le cierra. El valor que vienen aportando por una trayectoria de acumulación de conocimiento, experiencia y empatía, incluso hacia el grupo y hacia los más jóvenes, una especie de mentorazgo en sus entornos laborales. Hay mucho para avanzar en ese sentido, esto ahora, recién está empezando, ¿no? Ahora, vamos a cortar con tanta dulzura. Por otro lado, también se teme que los más viejos, si siguen trabajando, le quiten oportunidades de trabajo a los más jóvenes. Es una preocupación de primer orden. Siempre en Uruguay hablamos, justamente con inquietud, decimos, el desempleo es más alto entre los jóvenes. Sí. En 2019, el desempleo estaba en 30% para los menores de 25 años, o sea, triple del promedio general. Sí. Entonces... Sí, realmente es una preocupación que tiene fundamento, y la investigación que yo hice me permite concluir que primero no hay evidencia empírica de que el trabajo de las personas mayores compita directamente con el trabajo de los jóvenes. ¿No hay estudios que prueben eso? Los estudios que hay son todos de la Unión Europea y algunos de Estados Unidos, es decir, países de estudios hechos en el nivel de la OCDE, indican incluso lo contrario, que un mayor nivel de actividad de las personas de mayor edad dinamiza la economía y abre oportunidades de trabajo para jóvenes. En Estados Unidos, durante el gobierno de Clinton, se aprobó una ley que tiene un muy lindo nombre, la Ley de Libertad de Trabajo de los Seniors, es decir, hasta el nombre es lindo, que habilita el cúmulo entre trabajo y percepción de la jubilación en determinadas condiciones, determinadas edades van variando las condiciones, y ha dinamizado enormemente el surgimiento de emprendimientos de personas mayores. En España tienen una norma de trabajo activo que también ha tenido un enorme éxito en generar microemprendimientos de personas de edad, que tienen un régimen especial, además, favorable si ocupan personal. Esa es la otra cara, ¿no? Una posibilidad es que el senior trabaje, sea empleado, de manera total o parcial, ¿Sí? a tiempo total o a tiempo parcial. La otra es que sea emprendedor, que arme su propia empresa, muchas veces como consecuencias de que encuentra limitaciones para seguir trabajando como empleado. Pero claro, es decir, esa es una de las condiciones que llevan a que la actividad laboral, las oportunidades laborales de las personas mayores a veces está en el desarrollar un emprendimiento propio. Y eso no compite con el trabajo joven. ¿Qué muestra esa experiencia de Estados Unidos? La experiencia de Estados Unidos muestra crecimiento del empleo, incluso de los jóvenes, asociado a esa línea de servicios. En Uruguay se intentó una experiencia, hay 2 leyes que intentan habilitar eso. Una de retiro parcial y otra de retiro de compatibilidad entre jubilación y retiro. La de compatibilidad entre jubilación y retiro hoy tiene 0 personas amparadas. ¿Cero? 0. Ahora podemos ver por qué tiene 0 personas amparadas. Es tan restrictiva, tan limitante, que requiere un acto del gobierno que lo autorice. Y eso no funciona en la vida real. Y la del retiro parcial tiene una centena de personas amparadas, porque implica una pérdida muy importante del ingreso jubilatorio y del ingreso laboral. Tenemos que ser, creo yo, que un poquito más atrevidos en explorar esas opciones. Miro los mensajes de los oyentes. Tengo, por ejemplo, este de Luis de Colón, que dice: voy seguido a Boston, en Estados Unidos. Allí hay tiendas y negocios a cargo de personas de 75 años. Yo, dice, tengo 72, soy ingeniero y todavía trabajo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Después, Álvaro. Sorprendentemente en este país, ya con 40 años, comienzan a verte como una persona añosa para el trabajo. Ni que hablar ahora que tengo 50. Es peor. Te piden una preparación que en mi juventud no se requería, etcétera, ¿no?
Hablemos de eso. ¿Cómo se implementa el trabajo senior? ¿Hay que incentivar a las empresas? Bien, el tema es realmente, como surge lo que mismo dicen los oyentes, tiene muchas aristas. Lo primero es hablar del tema, ¿no? El edadismo sale del closet. El sí. edadismo, anoten sí. Ese término porque no se usa muy frecuentemente. Es difícil, la discriminación por edad, que eso es el edadismo, cada vez va a ser más evidente, porque cada vez va a ser mayor la población de mayor edad. Hablarlo ya es un comienzo de tratar el tema, porque lo pone encima de la mesa. A nivel de las empresas, el esfuerzo en capacitar a las personas que van envejeciendo y de abrir también la puerta a las personas de edad requiere una mayor apertura mental de los propios equipos gerenciales. Y también requiere una apertura mental de las propias de las propias personas que van envejeciendo. Tenemos que estar más dispuestas a aprender cosas, a lidiar con nueva tecnología, a manejarnos mejor con plataformas de tipo tecnológico de todo carácter. Todos tenemos que aprender. Hoy hay algunas cosas que son restricciones. Por ejemplo, los convenios laborales habitualmente lo que establecen es un crecimiento salarial que muchas veces está asociado a la antigüedad. Por lo tanto, un trabajador... A ver, ¿cómo juega ese factor claro, en este tema que estamos discutiendo? Un trabajador, a medida que va creciendo en antigüedad en una empresa, va teniendo muchas veces un aumento muy marcado por el solo paso del tiempo. Probablemente la salud sea el ejemplo más claro de eso, los trabajadores de la salud, donde el componente antigüedad es 40%, un número muy importante del sueldo. Eso hace a que las empresas intenten, en la medida de lo posible, desvincular a trabajadores de cierta antigüedad para incorporar nuevos, que es una forma de abaratar y eventualmente lograr un mejor balance económico. La negociación colectiva tiene un rol allí que cumplir. Sí, obviamente, entonces ese sistema de aumento de los sueldos en función de la antigüedad va a atentar contra la posibilidad de que alguien mayor de 60 o de 65 continúe trabajando en determinada empresa o institución, ¿no? Sí. Eso no tiene una solución legal. Es decir, tiene que haber un marco legal que habilite a que vía negociación colectiva se logren acuerdos que permitan mantener en actividad a trabajadores de mayor edad. Es todo un aprendizaje, esto va a llevar mucho tiempo y hay algunas áreas que son más fáciles. Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento es un área de mayor facilidad para implementar trabajo de personas mayores. Veía el caso de Japón, que tú incluís en el libro, el país más envejecido del planeta. Entre otras iniciativas, subsidia o rebaja tributos a las empresas que contratan a mayores de 60 años. De todos modos, es un subsidio que solo se concreta si los puestos creados motivan a los trabajadores. Sí. Para eso el programa tiene procedimiento de calificación, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que nosotros estamos un poco lejos de ese tipo de soluciones. Pero hoy, además, bueno, en el contexto en el que estamos... sin duda. Pero es bueno saber que un país que tiene, digamos, un desafío muy serio en esta materia va por ese camino. Sí. No digo que esa sea una solución acá. Digo para ir abriendo la cabeza y enterándonos de por dónde van los tiros en el mundo. Sí, y por ahí van y tienen que ver con el surgimiento, es decir, todo el tema de la necesidad de cuidados de larga duración, porque si bien el tema de la longevidad sana y la vida saludable en la vejez es un logro que viene creciendo, también hay siempre un periodo en el final de la vida donde la morbilidad hace su papel. Y así se requieren cuidados de larga duración. Cuidados de larga duración que tradicionalmente estaban a cargo de una familia extendida, fundamentalmente a cargo de las mujeres de una familia extendida. Pero que en el siglo XXI ya no existe la familia extendida y ya la mujer está integrada al mercado de trabajo y seguramente lo va a estar cada vez más, ¿no? Por cómo ha evolucionado la revolución silenciosa de la mujer en el mercado de trabajo. Algunos países, Japón entre ellos, Alemania, Países Bajos, han institucionalizado una nueva rama de la seguridad social, la de los cuidados de larga duración, ya sea a nivel residencial o a nivel domiciliario.
allí hay incluso un enorme campo de crecimiento del empleo. Es un desafío que nuestra sociedad en América Latina va a ser de las primeras en experimentarlo. Creo que ya lo está experimentando, y los arreglos que se van logrando a nivel familiar, como ha quedado evidenciado en esta pandemia, habitualmente no son satisfactorios, ¿verdad? Justamente, en el final de la entrevista vamos a conectar todo esto que hemos venido conversando al abuelo de pájaro con la seguridad social y la reforma pendiente, ¿no? El libro tiene por título La era de los nuevos viejos, longevidad, trabajo y jubilación en el siglo XXI. El autor es Rodolfo Saldain. Con él estamos conversando esta mañana y los oyentes están, por lo visto, muy enganchados. La cantidad de mensajes que aparece es muy alentadora. No voy a poder dar cabida a todos. Sí los voy a recopilar todos, los vamos a publicar en nuestra sección La Audiencia Opina y se los vamos a pasar a Rodolfo también después. Pero a ver, un par de ejemplos. Dice Eduardo, tengo 68 años y empecé una mini empresa de comidas. Me va bien. No puedo estar sin hacer nada, pone entre signos de admiración. Seguir trabajando sí, pero en algo más light, señala otro de los mensajes, en este caso de Rosario. Después, este es un mensaje de contratiempo. Gustavo, cuando fui a consultar al CEO de una empresa TIC que se quejaba del desempleo negativo en ese sector, cuando le pregunté por una opción de trabajo para mí, terminó diciéndome, lo que pasa es que a los jóvenes no les gusta trabajar con gente mayor. Resultado, tengo que ir por mi lado, emprendiendo, trabajando como freelance, etcétera, ¿no? Bueno, y después está el que dice, no sabía cómo se llamaba el término, ahora lo tengo, edadismo. En la institución donde trabajé a los 56 empezaron a perseguirme para que dejara mi lugar a los jóvenes. Lo hice a los 62 cuando la presión se hizo insostenible. Hoy tengo 71, estudié una segunda carrera y trabajo y doy trabajo a jóvenes. Eso Excelente. dice Estela. Rodolfo, una preocupación que puede surgir entre algunos oyentes, de hecho la veo en mensajes que estuve así ojeando de costado, es esta. Este discurso romántico sobre los nuevos viejos y todo lo que pueden aportar en el mundo del trabajo y en la economía, ¿no será en realidad una forma de vender una de las reformas amargas de la seguridad social? ¿El aumento fuerte de la edad mínima para el retiro? No, decididamente no. Si se buscara un argumento para vender la necesidad de revisar edades mínimas de retiro, la aritmética básica ayuda muchísimo más. Con el nivel de aporte que existe hoy a la seguridad social, la cantidad de años que se aportan y la edad mínima de retiro, se podría pagar la jubilación por 11 años. Se la paga por 23. Si se quiere un argumento, ese es imbatible. Duro. En verdad esto es mucho más, ¿verdad? Pues esto es un cambio cultural, es un cambio de la sociedad toda, y que involucra eso que yo traté de sintetizar en los 3 patrimonios, ¿verdad? El biológico, el transformacional o inmaterial y el material. Este tema previsional tiene que ver solo con una parte del tercer patrimonio, de los activos previsionales. Y es una parte de todo esto, este mundo que cambia, por la fuerza de las 2 grandes tendencias que yo veo, y que capaz que, bueno, puede haber más y puede haber otras visiones, pero que son el envejecimiento y el gran cambio tecnológico. Eso son las 2 grandes fuerzas que les van a estar dando forma a las próximas décadas. De todos modos, parece claro por lo que venimos conversando que edades de retiro como las que se han manejado hasta ahora ya no se corresponden con la realidad. Sí, es cierto, no se corresponde con la realidad. De hecho, hay gente que sigue trabajando, más allá de la edad mínima para el retiro, ¿no? Es decir, mucha gente sigue trabajando, algunos porque quieren, otros porque lo necesitan. Claro, están los que siguen trabajando
porque Claro. quizás la jubilación con la que van a encontrarse no les satisface. Exacto. Y el tema hay que abordarlo, sin duda, en el aspecto duro ese económico, porque nuestro sistema tiene hoy dos problemas. Tiene un problema de nivel de gasto. Estamos con un nivel de gasto comparado a los países de mayor gasto a nivel mundial, comparado a los países europeos, de mayor nivel de gasto, y con un problema de tendencia. Nivel alto y con tendencia creciente, cuando todavía no hemos llegado a los niveles de tasa de dependencia demográfica que tienen esos países. Entonces, obviamente, tenemos que encarar el tema. ¿Hay una bomba de tiempo? ¿Algo va a explotar? No, nada de eso va a pasar. Sin embargo, lo que sí va a pasar es que si no se corrigen estos problemas de nivel y tendencia del gasto en materia jubilatorio, se van a comprometer los recursos para otros destinos. Y hay otros destinos que incluso hacen a la propia cohesión social de un país como nosotros. Y estoy pensando fundamentalmente en infancia y juventud. Ahora, el hecho de que las personas puedan trabajar más allá de las edades que hoy se consideran como obvias o elementales para el retiro, también tiene consecuencias positivas para el sistema, ¿o no? Sí. El envejecimiento requiere más tiempo de trabajo, algo más de tiempo, digamos, de jubilación también, y compartir esa ganancia de años de vida. No todo más tiempo de pasividad y no todo más tiempo de trabajo. Por ejemplo, Suecia acaba de sacar una norma vigente desde enero de este año donde indexa automáticamente la edad jubilatoria al crecimiento de la esperanza de vida. O sea, en Suecia no hay que ir reformando la ley. No hay que ir reformando la ley cada tanto. Varios países europeos tienen esa tendencia. ¿Y con qué regla? Cada 3 meses de ganancia de esperanza de vida, 2 meses más de trabajo y 1 mes más de retiro. Otros países, por ejemplo Dinamarca, también indexan a la esperanza de vida. De hecho, Dinamarca tiene la regla de que paga la jubilación durante aproximadamente 15 años. ¿Sí? Y la edad de acceso se va moviendo para que ese sea el tiempo de pago de la jubilación. Pero habilita la chance de que quien quiera jubilarse antes pueda empezar un proceso de ahorro muy temprano para 5 años adelantar la edad jubilatoria, pero a través de un fondo plenamente capitalizado. Es decir, hay muchas experiencias, todas obviamente requieren pincelada fina, ¿verdad? Sí. De todos modos, está claro que lo que aparecía en la entrevista hasta hace unos minutos era no la obligación de que los adultos mayores sigan trabajando después de los 60, 65 años, sino la de que se habilite esa posibilidad, porque hoy eso encuentra obstáculos, ¿no? Sí, la mitad de los jubilados puede trabajar legalmente. Porque el que tiene una limitante en los hechos propiamente es el trabajador de la actividad privada. El que está jubilado como retirado policial, retirado militar, jubilado bancario, jubilado de caja de profesionales, siempre y cuando no vaya a trabajar en algo de la profesión. Y me faltó algo, uno notarial. Es decir, todos pueden tener un emprendimiento en el sector privado, ¿no?, de otras características. Pero sin embargo, el trabajador de la actividad privada no lo puede tener, por una regla anacrónica que recoge lo que fue la estructura de las viejas cajas de jubilaciones, que no existe desde finales de la década del 60. Eso no tiene ningún sentido. Si incluso tuviéramos un temor de que, razonablemente se lo puede tener, de que el trabajo de los mayores afecta al trabajo de los más jóvenes, no es lógico que los únicos mayores que estén afectados son los trabajadores privados. Eso requeriría un estudio más abarcativo de todo. La mitad de los jubilados hoy pueden trabajar legalmente. Hay otro grupo, o la otra mitad, que no puede hacerlo. En muchos casos termina haciéndolo de manera clandestina. De manera clandestina, sin ningún tipo de protección. Y eso es un problema también. Y eso es un problema también, por supuesto. Los 75
son los viejos 65? Bueno, hay mucha literatura sobre eso. Sí, hay quien dice que los 75 hoy son los viejos 65 y hay incluso algunas valoraciones hasta más optimistas que eso. Pero eso tiene que ver con la capacidad intelectual y física que genera el buen envejecer. Esa es la clave. Y para terminar, en cuanto a la reforma de la seguridad social que se viene, dejando de lado la cuestión esta numérica y de costos, que también obviamente está arriba de la mesa, ¿qué concepto nuevo aparecerá teniendo en cuenta todo este tema de la nueva longevidad? Yo creo que la clave de la reforma está en lograr un acuerdo lo más amplio posible y justo entre generaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo distribuir el costo de la seguridad económica en la vejez? Uruguay tiene, como decíamos, un nivel de gasto jubilatorio del orden de 12 puntos del Producto Bruto Interno. Otros países que pagan mejores beneficios que nosotros, es decir, los que mencionábamos, Suecia, Dinamarca, Holanda, ahora Holanda debe llamarse Países Bajos, es decir, tienen un presupuesto público inferior al nuestro, incluso las 2/3 partes del nuestro, 8%, 9%, y con poblaciones más envejecidas. ¿Cómo logran pagar mejores jubilaciones durante más tiempo y con menor esfuerzo de transferencias fiscales? Son países que tienen sistemas mixtos de larguísima data, donde un componente muy importante y la mayoría del ingreso jubilatorio proviene de regímenes de esquemas plenamente capitalizados, casi siempre de capitalización colectiva. Algunos, y ahora viene... Quiere decir por grupos claro, por sectores de actividad, no, por ejemplo, no es un sistema o por empresas. Hay algunos que son por empresa, pero eso está tendiendo a desaparecer. La capitalización colectiva tiene dos vertientes: la individual, que es la que conocemos nosotros acá con las AFAPs, y la colectiva, donde la igualdad se procesa en masa, no a nivel de cada persona. La diferencia sustantiva está en que la capitalización colectiva requiere un ojo atento, vigilando para cambiar y ajustar los parámetros permanentemente. Por ejemplo, en Países Bajos, si el fondo colectivo no puede cubrir las jubilaciones, se revisan, ¿no? Y ahí hay acuerdos donde los sindicatos juegan. Esos países tienen la mayor parte son países de esquemas mixtos, de larguísima data, donde el nivel de activos jubilatorios que tienen acumulados o en administración es 3, 4, 5, 6, 7 veces el que tenemos en el Uruguay. 2 veces el Producto Bruto Interno en activos en administración. Por allí viene uno de los desafíos, porque eso que implica una distribución del costo entre generaciones más equitativo, que si vamos a depender una población cada vez mayor de 65 años de una población estancada de trabajadores, de población en edad de trabajar, que esa es la realidad nuestra hacia los 30 años por delante. Bueno, pero esa es una discusión enormemente compleja, larga, profunda, a la que habrá que volver, en la que estaremos seguramente en los próximos meses. La dejo acá anotada simplemente en el final de la charla de hoy. La era de los nuevos viejos, ese es el título del libro de Rodolfo Saldain, que ha sido motivo de esta entrevista. Un libro que apenas logramos incluir en el diálogo. Quedan varios otros capítulos por fuera de lo que hoy charlamos acá. Rodolfo, gracias entonces. Felicitaciones por el esfuerzo, por el estudio que hay detrás de este volumen. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Ya volvemos, cambiando de tema.